a seguirme extendiendo porque hay muchos casos de éxito. Por ahí también les voy a dejar una presentación que no se alcanzó a ver de una página web para ver el desarrollo regional. Desarrollo regional con base en quién? Con base en los clústeres. ¿Qué es lo que les traía ahí presente? Bueno, en el Estado de México, cuáles son los sectores productivos, cuáles son los sectores competitivos, cuáles son los clústeres actuales, cuáles son los clústeres potenciales, porque es muy importante también que nosotros, al estar haciendo los análisis, podamos determinar qué potencial tiene. A mí me tocó por experiencia propia vivir un cambio radical de tecnología. Es decir, mi padre en paz descanse era fotógrafo profesional, vino un cambio radical de color de iluminar a color directo. La Kodak, entonces un proveedor fundamental, ayudó y ayudó mucho a entender la nueva tecnología, que fue un cambio tremendo. Tremendo porque yo estoy hablando de que el fotógrafo sea un profesionista que podía, como un químico, saber qué material y demás. Los ayudó, todavía abrió el mercado 20 años más, pero nadie les dijo a ellos, tengan cuidado, faltó la universidad. ¿Sí? Nadie llegó de alguna universidad y les dijo, señores, ya ni se preocupen tanto porque vino otra tecnología completamente diferente, donde las personas van a poder a través de su teléfono sacarse fotografías. ¿Y eso qué quiso decir? Que prácticamente fue la muerte para el 90% de los profesionistas o de los fotógrafos que estaban o vivían de ello. Desapareció una rama, pero se les hubiera enseñado que había que cambiar todos los elementos, es decir, la tecnología, bueno, seguramente les hubiera ido muy bien. Bien, pues, simplemente les quiero entonces decir que por favor, ustedes como universitarios, como universidades, pues puedan ser los líderes de los clústeres. Están haciendo un esfuerzo de la vinculación y eso es muy bueno porque es una parte fundamental. Y qué bueno que estemos empezando y avanzando ya sobre esta parte. Es fundamental. Pero ahora vayamos también a la estrategia de clúster o algún sistema productivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a concluir. Vamos a dar espacio a 3 preguntas, si ustedes están de acuerdo. Si alguien quisiera hacerlas, con mucho gusto. A ver, sí, en el orden. ¿Tú manejas eso? Sí, si quieres, y para que tú manejas la conclusión, Marco, por favor. Entonces, micrófono, aquí, por favor, tenemos, a ver, me levantan la mano, porfa. Aquí primero. Gracias. Ustedes, el esquema que presentan, el aspecto de vinculación de sus universidades con la empresa es algo fundamental en el desarrollo de los clústeres. Sin embargo, hay algo que limita a las universidades, todo del sector gubernamental, estatal y federal,
Gracias. Doctor. Bien, mira, ahorita como comentas todo esto, nosotros como centro tecnológico del gobierno federal precisamente tenemos todos esos ojos ahí puestos, ¿no? O sea, y lo que se gasta precisamente tenemos que ajustarlo de acuerdo al PEF, ¿verdad? O sea, al egresos de la federación. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero es ajustarnos muy bien a los términos de referencia que marca cada convocatoria, precisamente porque ahí indica cuáles son los rubros que sí se van a poder, que sí se financian, ¿verdad? Es ajustarse a los rubros. Tenemos auditorías, continuamente tenemos auditorías precisamente de todos esos trabajos y todos esos proyectos que se hacen. Si se gasta mal, si se gastó en un rubro que no estaba determinado ahí en los términos de referencia, pues de modo, tenemos que regresar el dinero, ¿verdad? Que es así, es de tal y como lo dices. Sí hemos cuidado bastante y se trata siempre de que el investigador tenga su reconocimiento, definitivamente. Cuando son proyectos de los fondos de innovación, por ejemplo, que en realidad el gobierno está financiando a la empresa, entonces la empresa contrata al centro de investigación o contrata a la universidad y se firma un convenio de confidencialidad. Sin embargo, viene una cláusula que es propiedad intelectual. Ahí en eso de propiedad intelectual, sí, la ventaja competitiva de lo que se desarrolló pues pertenece a la empresa y la empresa lo puede explotar. Sin embargo, es una condición de que si se registra o existe una patente, esté el nombre de los investigadores como los desarrolladores, ¿verdad? Definitivamente. Y esto quizá en regalías pues no le vaya a dar al centro, ¿no? Porque fue un dinero dado por la empresa, pero sí para el currículum del investigador, cuando entra al Sistema Nacional de Investigadores, pues obviamente tiene bastante peso, ¿sí? Sí hay datos que los auditores no pueden ver porque esos son completamente confidenciales, ¿verdad? Y eso también se declaran. Con lo del IFAI, pues es igual, ¿verdad? También alguien, algún externo puede preguntar en qué se gastó tal dinero, ¿no? Es complicado, pero pues nada más hay que ser ordenados y muy honestos, ¿sí? Definitivamente, y darle siempre su lugar al profesor, el investigador que estuvo trabajando con ese proyecto, definitivamente, ¿sí? Y eso es algo que el gobierno federal, el CONACYT con todos esos fondos, ha estado regulando para que luego no se quede como que el profesor simplemente vendió algo de su conocimiento, de su trabajo, ¿no? Sino que quede registrado. Gracias, doctor. Segunda pregunta. Bien, bueno, el Colegio de la Frontera Sur me dijiste, ¿verdad? Sí, es hermanito de Comimsa, ¿verdad? Somos, son parte de los 28 centros que tiene el CONACYT. ¿Cómo se generó esto? Mira, algo que dice nuestro director, que es también muy inquieto, dice, a veces hay que hacerle como hacen las aves a sus polluelos, ¿no? Los avientan. Si vuela es que sí era polluelo, si no vuela, pues no era, ¿verdad? De ahí, entonces, cuando los centros éramos CEP, CONACYT, de la Secretaría de Educación Pública, y el secretario de Educación era Ernesto Zedillo, entonces dio una vuelta, o vio, vaya, lo que tenía ahí, entonces, COMIMS, antes se llamaba IMIS, Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas, que trabajaba con
con AMSA principalmente y con las fundidoras que tienen en el estado de Nuevo León, generaban bastantes patentes. Entonces, vio la infraestructura, tanto física como humana, que tenían todos estos centros y pues hizo el plan piloto, vaya, para que fuera autosuficiente. Nada más que debería tener una figura que fuera como una empresa, ¿verdad? Entonces, esto fue motivando a que, pues como ya no teníamos una asignación de dinero, vaya, por parte de la federación, pues había que conseguirlo. O sea, son como los que tienen su negocio, ¿verdad? Si no venden, si no generan, pues no comen, ¿sí? Entonces eso motiva a que lo hagas. La pasividad es cuando no tienes que trabajar para comer, entonces ahí se empieza a dormir, pues ¿para qué trabajo? No hay problema, ¿no? Entonces fue un centro, o sea, fue un centro donde se hizo prácticamente una reestructuración, no hablando de recorte de personal, ¿no? Sino de cambiando las actitudes. Sí, los investigadores son muy activos, muy activos, van con las empresas, si escriben, están en el SNI, lo hacen todo a la vez. Tenemos ya, bueno, desde que era IMSS a Comimsa el próximo año se cumplen 40 años, pero como Comimsa son 20 años y desde el IMSS eran otros 20 años. Siempre fue un centro de investigación, pero de investigación aplicada, un centro tecnológico. Definitivamente, sí, el gobierno vio que toda esa capacidad, no solamente de Comimsa, sino de otros centros, nada más que a nosotros no nos dio tiempo, nomás nos dijo ya hacerlo, pues motivó, ¿verdad? O sea, yo creo que mucho es de lo que te obliguen. Por eso comentaba ahorita que algunas universidades o tecnológicos, vaya, no pueden motivar mucho a sus investigadores porque no les cuesta nada a los investigadores recibir un sueldo. ¿Sí? Entonces la pasividad es más fácil irse dormidito recibiendo un sueldo seguro. Aquí dices, es que tengo que generarlo. Y créeme que por lo menos en Comimsa nos divertimos muchísimo, nos gusta mucho nuestro trabajo con las empresas, es una cantidad de cosas por hacer que no te dan oportunidad de aburrirte. Claro, se requiere cierta personalidad, ¿verdad? Para poder hacer eso. Pero así nos empujaron y ha funcionado bien. Muy bien. Respecto a la pregunta de clúster, ese es un tema bien importante, esa pregunta es muy valiosa. Nosotros definitivamente no salimos así, a ver para dónde va el aire, y menos, como les decía hace rato, cuando convocas a empresarios. Imagínense el liderazgo de empresas tractoras como Sigma, como estas Mondelez y todas estas empresas grandes, ¿no? Entonces uno no puede salir a ver qué vamos a hacer. Definitivamente nosotros tuvimos que primero consolidarnos como organización para saber qué es lo que íbamos a orientar dentro de las iniciativas que vamos a desarrollar. Entonces, sí mucho tiene que ver cómo el clúster diseña con expertos, obviamente, dentro de la academia, como lo comentaba el doctor muy atinadamente. Es decir, si involucramos a la academia y expertos en el tema de hacia dónde deberíamos de ir con propuestas, pues vamos armando nuestra iniciativa estratégica. Ahora, el otro punto es involucrar al empresario en un primer nivel. O sea, no podemos tener gente que no pueda tomar decisiones en una empresa. Definitivamente tiene que haber compromiso desde el rango más alto. Hoy día nosotros en nuestro clúster lo primero que tuvimos que hacer es tener de director para arriba, que pueda tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si no, eso nos retrasa. Y luego otro tema importante, al subir una empresa tractora tienes que asegurarte de que ese liderazgo, de ese compromiso, de ese empresario se permea hacia abajo para que las cosas sucedan. Ahora, para poder hacer eso conformamos 5 comités con expertos en los diferentes temas donde precisamente tiene que estar representada la triple hélice. Por ejemplo, tenemos un comité de desarrollo humano. ¿Quiénes van ahí? Pues los directores de recursos humanos de las empresas que están afiliadas con nosotros o gente que tiene que ver con eso. De las universidades, ¿quiénes van? Pues precisamente los líderes de las diferentes carreras que tienen que ver con el desarrollo del capital humano. Incluso quiero decirles una cosa, que ha sido tan exitoso este modelo que, por ejemplo, en nuestras actividades está Cemex y no tiene nada que ver con alimentos. Pero, por ejemplo, dice, oye, a mí me encanta y me gusta mucho participar en el Comité de Desarrollo Humano, pues ellos van. Otro es el Comité de Sustentabilidad, ¿verdad? Que es un tema en donde todos tenemos una responsabilidad en este tema.
manejo de agua, energía. Hemos conseguido ahorros importantísimos a través de una campaña con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿quiénes van ahí? Pues los que tienen competencias o les interesa de las empresas ir ahí. Y nosotros convocamos definitivamente. Ahora, el otro tema es inocuidad y calidad, que ese es uno de nuestros objetivos rectores del clúster. El otro es innovación y el otro es cadena de valor. Y ese de cadena de valor es el que va a contestar más puntualmente la pregunta. En ese comité de cadena de valor hacemos que las cosas sucedan y que suena la caja registradora del empresario. Porque si no hay caja registradora, no suena, entonces olvídate de todo lo que estás haciendo, porque entonces no hay la carnita para que realmente haya motivación. ¿Y eso qué tiene que ver? Donde vinculamos precisamente al comprador con el que fabrica, ¿verdad? Y el que facilita los recursos, y el que modera, y el que vamos a buscar si es una innovación y cosas de este tipo. Entonces, en esos comités, para terminar mi comentario, es donde nace precisamente, es decir, cada empresa participa con voz y voto. Entonces ellos ahí plantean sus necesidades específicas y entre todos encontramos soluciones. Obviamente ahí no va a ir una empresa a revelar sus secretos de ingredientes o formulaciones, no va a ir Pepsi o Coca-Cola a hablar de cómo lo hacen, ¿no? Pero sí necesidades comunes que afectan a todos los demás. Entonces de ahí nace un plan estratégico donde nosotros desarrollamos nuestros objetivos y nos vamos midiendo por indicadores, y por otro lado los KPIs que afectan al Estado, a nuestra región, en qué tanto estamos impactando a la industria en lo que hacemos. Y ahí pues trabajamos mucho de la mano con Secretaría de Economía y con los diferentes organismos. Más o menos así es como operamos, ¿no? Gracias. Tercera y última pregunta, porque ya va a iniciar el siguiente foro. ¿Puede hablar un poco más alto porque no le escuchamos bien? Si me permiten, para finalizar, yo creo que hay una formulación equivocada y un error en cómo lo está planteando